Gracias, Padre Santo. Aleluya. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos, amigos. Soy el pastor Salvador Turcios, del Ministerio Internacional Las Águilas. En esta tarde traigo un mensaje, un estudio bíblico y de nuevo espero en mi Señor que todos aquellos que se conecten o los que después de haber terminado la enseñanza quedan viendo la transmisión. Es necesario que tenga lápiz, papel para que pueda anotar las citas bíblicas. Como le digo, yo vengo a dar un estudio bíblico basado en la palabra del Señor y esta tarde vamos a estar hablando acerca del tema Jesús se identifica con los pecadores. Ese es el tema en esta tarde. Así que vamos a orar para ponernos en las manos del Señor, Dios eterno y santo. Te damos honra, gloria, poder, alabanza, Señor. Gracias por permitirme, mi Dios, un día más de poder traer su palabra, exponerla a su pueblo, Señor. Permita, Padre Santo, que vaya bajo la unción de su Espíritu Santo y que todo, Señor, lo que en esta tarde salga a través de mis labios, Señor, sea de edificación a nuestras vidas, que podamos crecer, Señor, en el conocimiento de su santa y bendita palabra. Bendice, mi Señor, a todos aquellos que somos tus hijos, que somos tu iglesia, Señor. Derrama sobre cada uno de nosotros la bendición que corresponda, mi Dios, a cada uno. Padre eterno, en el nombre de Jesús, reciba toda la gloria y toda la honra. Amén, Señor, y amén. El tema, como dije, es Jesús se identifica con los pecadores. Dios te bendiga, Jessica Brown. Vamos a usar Mateo 27, versículo 46, para usarlo como base de esta enseñanza. Mateo 27, versículo 46 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En este versículo quiero desarrollar tres puntos importantes que hay. Jesús se identifica con las tinieblas del pecador. Jesús se identifica con la incertidumbre del pecador. Jesús se identifica con la separación de Dios con los pecadores. Vamos a ver las primeras tres palabras a manera de introducción. Las tres palabras que salen de Jesús cuando él estaba clavado en la cruz. Estas son las frases que salieron desde lo más profundo de su ser y dice: Padre, perdónalos. Esa es una de las primeras expresiones que sale cuando él está en la cruz clavado, y lo encontramos en Lucas 23, versículo 34. El Evangelio de San Lucas, capítulo 23, verso 34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte. Esta es la primera, como le dije, expresión de Jesús desde la cruz, viendo aquella multitud que se burlaba de él. Es decir, que no tenían en ningún momento consideración el sufrimiento que estaba sufriendo este hombre llamado Jesús ahí en la cruz. Pero esto demuestra verdaderamente la expresión de Jesús, demuestra verdaderamente la compasión por el ser humano, que aunque estaban burlándose, él clama al Padre y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, el ser humano está tan cegado en su vida espiritual que no le importa el sufrimiento de otro. Y eso lo podemos ver a través de nuestra vida, de nuestra existencia. Eh, la segunda frase que sale de Jesús: hoy estarás conmigo. Esto se lo dijo a aquel malhechor que estaba enclavado también junto a él, y él reconoce que Jesús no había hecho ningún daño,
y entonces él le reconoce como su Señor, y es donde le dice Jesús, la respuesta de él es, hoy estarás conmigo. Eso está en Lucas 23, versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es maravilloso cuando leemos esta escritura donde Dios demuestra el poder para salvar aún en esa condición, porque a eso fue lo que Él vino. Él vino a salvar a la humanidad y no importaba la condición en la que estuviera, que aún en medio del dolor que está pasando, estar siendo clavado en la cruz y en la forma difícil en la que estaba colgado, vemos que Él tiene el poder para salvar. La tercera palabra que sale de Jesús, mujer, he ahí tu hijo. Esto lo dice desde la cruz. Lo encontramos en el Evangelio San Juan, ¿sí? Capítulo 19, verso 26. El Evangelio San Juan, capítulo 19, versículo 26 dice, cuando vio Jesús, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Esta es otra expresión que sale de Jesús y esto demuestra la provisión que Él tiene para con aquellos que Él ama. Es decir, jamás va a pasar por alto ninguna de las necesidades que usted y yo tengamos porque Él la conoce y ha hecho provisión para ella. Y aquí en este caso era a su madre, a María, la que le está diciendo, mujer, he ahí tu hijo, que se refería a Juan. Hay una palabra difícil que se da en este lugar del Calvario, en este lugar donde Jesús está enclavado en esta cruz y aún en el tiempo de la Reforma, cuando Martín Lutero se pone las tesis y él se dio por vencido porque no se puede entender cómo es que Dios abandona a Dios. Es algo bien difícil para nuestra mente humana poder entender en ese momento, porque si conocemos y sabemos que Jesús es Dios, ¿cómo es que Jesús le dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, Dios abandonando a Dios. Es difícil entenderlo con nuestra mente tan pequeña y finita que es, pero esta es la palabra que se identifica a Jesús con los pecadores. Cuando Dios Padre quita toda la cubierta o la cobertura que tenía sobre Jesús, queda solo como humano, totalmente sin ninguna protección del Padre, y es donde él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es lo que identifica a Jesús con los pecadores. Y la Biblia nos enseña, lo vamos a ir viendo poco a poco, por qué se dio esto. Vemos en Mateo 27, versículo 45. Dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta es las 12 del día y la hora novena son las 3 de la tarde, según el horario judío, porque el horario no se cuenta como el que nosotros tenemos ahora, que comienza a la medianoche, no. Este horario comenzaba a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y luego desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Eso es lo que constaba las 24 horas del día, 12 horas de día y 12 horas de noche. Ese es el calendario y el horario de Dios que aparece en la escritura. Por eso dice que a la hora tercera eran las 9 de la mañana, la hora sexta eran las 12 del día, cuando el cielo se oscureció y hubo tinieblas sobre toda la tierra, dice la escritura. Esto demuestra que hubieron 3 horas de tinieblas sobre la tierra. Así que han habido muchas explicaciones para esto o la razón por la que se da esta oscuridad sobrenatural en todo el globo terráqueo. Yo en algunas ocasiones he dicho pues que la misma naturaleza, haciendo como un gesto de repulsión por lo que se estaba llevando a cabo en ese lugar, en esa cruz,
Calvario, Gólgota se le conoce, o lugar de la calavera, con este hombre que nunca había pecado ni había hecho mal a nadie. Aquí había un hombre llamado Tertuliano. Este quería explicar qué es lo que había pasado, pero le fue imposible explicárselo al gobierno romano, cuál era la razón por la que había habido aquella tiniebla tan densa en ese día del día de la crucifixión de Jesús. Algunos decían que era un eclipse, pero era imposible. Otros pensaban que era el tiempo de luna llena, tampoco, porque era demasiado tiempo, eran 3 días los que iba a estar Jesús, que lo había él ya declarado, que iba a estar sepultado y al tercer día resucitaba. Así que cualquier explicación que se trató de dar, cuál fue la razón de estas tinieblas, lo único que se puede entender es que esto ilustra las tinieblas sobrenaturales causadas por el pecado. Así que el mundo está en tinieblas, en pecado. Veamos lo que nos dice Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos 1, versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, el ser humano por sus propias fuerzas jamás entenderá a Dios, jamás. No, nunca podrá el ser humano por sus propias fuerzas o con su propia naturaleza, es imposible entender. Esto lo entendemos cuando el Señor nos saca de las tinieblas y nos trae a su luz. Y esto lo vemos en Romanos 13. Aquí mismo en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 13, versículo 12 al 14, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Observe lo que el apóstol escribe en este versículo 12 de Romanos 13. La noche está avanzada y se acerca el día. Aquí tenemos que entender que aunque ya pasaron 2000 y tantos años después de la resurrección de Jesús, necesitamos entender que la venida del Señor por su iglesia está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Por eso estas cartas tienen este misterio ahí escondido que necesitamos entenderlo. Él dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Verso 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y en lascivias, no en contiendas y envidia. Versículo 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La Escritura nos enseña qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer y cómo nosotros podemos entonces mantenernos unidos al Señor haciendo su santa y bendita voluntad cuando entendemos que tenemos que desechar todo lo que no agrada a Dios. En Efesios 5, versículo 1 al 11, hay aquí algo maravilloso que necesitamos entenderlo. Él dice, el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, en el capítulo 5, verso 1 al 11, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mire cómo Dios ve el sacrificio que Jesús hace en la cruz del Calvario por el tan grande amor que tiene para nosotros. Él lo ve como un olor fragante. Aún la muerte de Jesús para él fue un olor grato, fragante, dice la Escritura. Versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Yo le dije que en este capítulo nos dice lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer, porque la palabra se enseña y se explica por sí misma. Entonces dice, porque sabéis esto, versículo 5, que ningún fornicario o inmundo o avaro,
que es idolatría tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas causas o cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7. No seáis pues participantes con ellos. Sois luz. Tremendo esto, amados hermanos. No seáis participantes con ellos. Nos está diciendo que tenemos que ser diferentes. En otras palabras, igual rechazar. Versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Versículo 10. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Dios nos da la autoridad de hacerlo. Te pueden venir con proposiciones, pero está de ti que las aceptes o las rechazas. Tú tienes el libre albedrío, por supuesto, tu voluntad propia. Las puedes aceptar como también las puedes rechazar. Pero cuando estamos tratando nuestra vida espiritual para una eternidad, tenemos que aprender a rechazar lo que a Dios no le agrada. El ser humano se le rinde a Satanás. Tal vez te parezca fuerte esto que te voy a decir, pero es la verdad. El ser humano se le rinde a Satanás, a quien se le llama el príncipe de las tinieblas. A veces las personas se enojan porque pues uno dice que dentro de la persona hay un espíritu inmundo, y eso nos lo explica Mateo 12, versículo 42, perdón. Así que necesitamos entender esto. Pero en Efesios 6:12 nos habla de este príncipe del que ahora yo le estoy hablando, que el ser humano se rinde a Satanás, a quien se le llama el príncipe de las tinieblas. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiero explicar algo, amados hermanos, porque es necesario que entendamos. Usted y yo no tenemos discusión con personas, sino con el mismo huestes espirituales de maldad, dice la Escritura, con el mismo demonio, con demonios es que nosotros tenemos esta lucha espiritual, porque nuestra lucha no es con el hermano o con la hermana o con el vecino, sino, aquí lo dice el versículo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que si no entendemos con quién estamos luchando, podemos fallar y podemos pelear equivocados usando quizás armas carnales en vez de usar armas espirituales. Así que Jesús es la luz del mundo. Él muere en tinieblas para que Él, con esa muerte en tinieblas, nos libra de esas tinieblas. Esto es tremendo, hermano, porque necesitamos entender cuando ese momento, estas tinieblas cubren todo el globo terráqueo. Dice la Escritura que Él muere en tinieblas, pero es para que Él nos libre de las tinieblas. Por eso el tema, Él se identifica con los pecadores. Veamos lo que dice Colosenses 1, versículo 12 al 13. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esta es la bendición más grande que el ser humano puede alcanzar cuando recibe a Jesús como su Señor y Salvador, porque es trasladado del reino de las tinieblas. ¿Se acuerda que le dije que el príncipe de las tinieblas es Satanás? Lo leíamos ahí en Efesios 6. Y ahora él dice que el poder de Cristo es que nos traslada de ese reino de tinieblas al reino de luz, que es su Hijo amado Jesús. Es maravilloso cuando entendemos esto. Punto número 2, Jesús se identifica con la incertidumbre del pecador. ¿Por qué? Veamos por qué. Mateo 27, verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo,
Elí, Elí, lama sabactani, esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo es que él se identifica con la incertidumbre del pecador? Porque él quedó en la misma posición que usted y yo estábamos antes de venir a Cristo, sin esperanza y sin Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero qué maravilloso el Señor, que a través de ese sacrificio, al declarar, Dios mío, podríamos pensar, ¿por qué? Si Él es Dios, ¿cómo es que ahora Él hace esa exclamación de angustia, de desesperación, de, le podría poner una palabrita más, asustado? ¿Por qué? Pero si Jesús siempre estuvo seguro de todo lo que hacía, ¿por qué en ese momento Él exclama y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, necesitamos saber que si Jesús estaba seguro antes de ir a la cruz del Calvario, en este momento él quedó solo. Y dije la palabra difícil de explicar, Dios separándose de Dios. Es tremendo esto, amados hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver en la historia bíblica cuando Jesús a la edad de 12 años está en el templo discutiendo con los doctores de la ley, con aquellos maestros de la ley, y se quedaban asombrados de Jesús ver las respuestas que él daba. Número dos, en las bodas de Canaán, cuando convierte aquella agua en vino. Para él no era nada imposible el poder hacer el milagro, pero ¿qué pasó en ese momento en la cruz? Porque quedó totalmente desamparado cuando alimentó a aquellas 5,000 personas con aquellos pocos panes y aquellos pocos peces. Estaba seguro de todo lo que él hacía, pero en la cruz quedó totalmente solo. Cuando la tormenta rugía en el mar de Galilea, él reprende los vientos. ¿Y por qué ahí? Eso es lo que necesitamos entender. Él necesitaba identificarse con la incertidumbre del ser humano, del pecador. Por eso él exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Toda persona que no tiene a Cristo en su corazón está desamparado de Dios, está en una incertidumbre, hay inseguridad. Y eso es lo que pasa con el hombre cuando no viene a Cristo. Alguien dirá, ¿por qué estoy aquí como ser humano? ¿Por qué estoy aquí en este mundo? ¿De qué se trata la vida? Son preguntas que pueden salir. Bueno, cuando la persona nace, déjame explicarte esto. Cuando la persona nace, nace en tinieblas. Eso es lo que la Biblia dice, que por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que cuando se nace, aún se nace en tinieblas. Pero es terrible cuando esta persona que nace nunca conoce a Cristo. Nació en tinieblas, se desarrolló en tinieblas y murió en tinieblas y nunca sabe quién fue su creador. ¿Por qué? Porque siempre rechazó y no quiso salir de esas tinieblas a la luz admirable que es Cristo Jesús. Eso es lo que yo quiero explicarle, amados hermanos, que hoy tenemos esta oportunidad maravillosa de entregarnos al Señor y adquirir esta bendición que por medio de Él y el sacrificio en la cruz del Calvario, Él se identifica con usted y conmigo. Esta incertidumbre lleva a una agonía del alma. ¿Por qué? Porque en Isaías dice, los impíos son como el mar en tempestad. Es terrible cuando podemos ver eso, personas así de esta índole. Veamos lo que dice Isaías 57, versículos 20 y 21. Dice, pero los impíos son como el mar en tempestad. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de estar enfrente del mar y cómo se ve cuando esas olas vienen avanzando con una forma tan impetuosa, pero el Señor dice allá en el libro de Job que Él le puso el límite hasta dónde iba a llegar. Así que veamos lo que dice Isaías este capítulo 57, versos 20 y 21. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno
y lodo. Eso es lo que hay en el ser humano sin Cristo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Es tremendo, hermano, cuando el ser humano no quiere reconocer que sin Dios no va a llegar a ninguna parte. Sin Dios, lo único que le espera es un lago de fuego. Sin Dios, si llega a morir, muere sin esperanza. ¿Por qué? Porque después de muerto no hay esperanza para nadie para que pueda ser salvo. Es la agonía espiritual por el pecado. Esa muerte que se habla de la segunda muerte en Apocalipsis es el lago de fuego. Esta es la agonía espiritual para el pecador. Así que necesitamos prestar atención. El ebrio, el ladrón, el mentiroso, el chismoso, la chismosa, el adúltero, la adúltera. Necesitamos prestar atención que si no nos arrepentimos de lo que hayamos hecho, nos espera un lago de fuego. Y tenemos eh, escrituras. Lucas 16, por ejemplo, cuando hablamos de Lázaro y el rico. ¿Cuál fue el resultado de aquel que rechazó a Jesús, que no hacía lo bueno? Estaba en una penumbra, estaba en un castigo eterno y de ahí nunca más saldrá. Así que esto es lo que produce, como dije, la agonía del pecado. Jesús se siente con usted en, en la forma como él sufrió, se sintió en incertidumbre también, porque en ese momento que Dios quita la protección, Él queda totalmente como usted y yo estábamos antes de venir a Cristo, totalmente desamparados. Entonces, Él necesita ahora, y sabiendo que había confiado en su Padre, sabía que aunque descendiera a lo más profundo de la tierra, que era el mismo infierno, estaba escrito de él que él no vería corrupción ni su santo lo dejaría en ese lugar de tormento. Pero aquel que muere en pecado sin Cristo, ese tormento será por toda la eternidad. La, la parte más importante aquí es que usted y yo entendamos que si Él hizo ese sacrificio, lo hizo por amor. Eso es lo que nos dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que el ser humano necesita. Y como punto número 3, Jesús se identifica con la separación de los pecadores y Dios. Es decir, que Él supo que fue la separación de Dios y sabe cómo el ser humano está sin Dios y sin esperanza en su ser. Cuando no lo recibe, déjame decirle que está como en el momento que Dios Padre quita la cobertura de él. Así está el ser humano sin Cristo en su corazón. En el versículo 46 dijo Jesús: ¿por qué me has desamparado? Esta Esta palabra es importantísima que nosotros la conozcamos. Era imposible para el Padre mirarle, el tomar a su Hijo el lugar del pecador. Esa es la razón por la que Él desvía su rostro. No quiere ver lo que están haciendo en ese momento, que toda la ignominia del pecado está siendo puesta en su Hijo. Entonces Él, como es santo, 3 veces santo, 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 no puede ver el pecado. Pero aquí todo lo que hemos estudiado en todos estos versículos que vemos, recuerde que le dije, usted toma la decisión de dejarlos o de seguirlos practicando. Es opción suya. Pero yo más bien quisiera que dejáramos de participar de esas obras infructuosas que no nos llevan a nada, sino más bien nos causan dolor. Es mejor que volvamos al Señor y digamos, yo no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque esto me va a causar dolor en mi alma. Así que el Señor, como dice,
no podía resistir ver a su hijo que había tomado el lugar que a usted y a mí nos tocaba tomar e ir a pagar el precio por nuestro pecado. ¿Que tuvimos la culpa? Bueno, desde el principio, cuando Adán y Eva fallan, cada uno de ellos se fue echando la culpa. Al final se la echaron al mismo Dios. Así que tenemos que ser honestos y decir, bueno, yo pequé, reconozco que pequé. Y cuando reconocemos que pecamos, entonces Dios actúa. ¿Por qué? Porque al reconocer es cuando Dios va a derramar sobre ti la bendición que te va a limpiar de todo pecado y de toda maldad, y ahora le vas a servir con libertad. Por eso anunciamos este evangelio que cambia, que transforma, que liberta, que nos hace una nueva criatura, que nos hace entender y andar en diligencia. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho entender por su palabra. John R. Wright dijo, para comprender esto, o sea, lo que le estaba explicando, que Jesús toma el lugar del pecador, él dice así, es necesario que usted vaya y no peque y que pueda ir al infierno, perdón, en ese estado cuando Jesús tomó su lugar. Jesús nunca pecó, eso es lo que dice la Escritura, que fue tentado en todo, pero sin pecado, dice la Escritura. Entonces, si Jesús se mantuvo sin pecar, era la única forma en la que Dios podía aceptar el sacrificio. No había otra forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Dios no tiene problema con Satanás. Se dice que es el enemigo de Dios. Satanás y Dios son enemigos. Dios no tiene problemas con Satanás. Quien tiene problemas con Satanás es el hombre, porque quien pecó, quien falló es el hombre, no es Dios. Por eso es que vemos ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, donde él dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de hombre, de Dios, perdón, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Es decir, si nos preguntamos de qué es que él se despoja, esa palabra despojarse en el hebreo original es vaciarse. ¿De qué él se vacía? De la omnisciencia, de su omnipresencia, de su omnipotencia. ¿Por qué? Porque él tenía que humanizarse, venir a ser como un hombre, como usted y como yo, pero en esa condición de hombre, mantenerse en santidad delante de él para poder llegar hasta la cruz del Calvario y en esa condición de hombre pudiera vencer a Satanás. No había otra forma. Ningún ser humano sobre la faz de la tierra podía pagar ese precio a menos que hubiera nacido como lo hizo Jesús sin pecado. Él es el único, Él es el único, y escúcheme bien esto, en toda la faz de la tierra, Jesús es el único que nació sin pecado. De la humanidad entera, toda, toda, hemos nacido en pecado. Ahí está incluido todos los apóstoles y ahí está incluida María también. Se enseña de que ella fue sin pecado concebida, te engañaron, porque la Biblia dice, Romanos 3:23, por cuanto todos, yo lo repito de nuevo, yo no sé qué parte de la palabrita todo no entiende. Todos es todos, no queda nadie afuera. Desde Adán hasta el último que acaba de nacer en este momento, el que está naciendo en este momento, mayo 29, está naciendo bajo pecado. Todo, no hay ninguno. Así que no podemos endiosar a nadie humano, un ser humano, ¿por qué? Porque nace bajo pecado. Jesús fue el único que nació sin pecado y por eso él pudo realizar el sacrificio en la cruz, tanto que en Colosenses dice que él exhibe públicamente el, el acta, el contrato que Adán había firmado que iba en contra de nosotros. Jesús se lo quita y lo exhibe públicamente, dice, destruyéndolo por completo los poderes de Satanás
y sus demonios, sus seguidores. Y nos hace ahora a nosotros libres, libres. Por eso es que este hombre dice que para comprender esto es necesario no haber pecado e ir al infierno en ese estado. Porque cuando Dios ve al Hijo que está en ese lugar, según Efesios 2, dice que desata todo su poder, su dunamus, su kratos, su iscus, poder inherente en Dios, poder operante en Dios, y desata todo el poder. Y él dice, es imposible que un hombre que no tiene pecado esté en este lugar, y es cuando lo resucita, y es donde él sale en victoria. ¿Por qué? Porque ese hombre fue a pagar por ti y por mí en ese infierno. Él lo dijo, usó parábolas, usó señales, cuando dice en Mateo 12, verso 40, porque le habían ido a preguntar que les diera señales, si él era el Mesías, si él era el Cristo o no. Y él les dice, no les voy a dar señales, más la señal de Jonás, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, por 3 días y 3 noches, así es necesario, les dijo él, que el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, esté en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cuando nosotros estudiamos un poco y vemos qué es lo que hay en el centro de la tierra, ahí está el núcleo, es el mismo infierno. Ahí fue a pagar el Señor. Pero no se quedó solamente ahí. Es maravilloso cuando yo leo la carta del apóstol San Pedro en el capítulo 3, comenzando del verso 18 en adelante. Perdón, hermano. Dice que él fue y les predicó a los que vivieron antes del diluvio. Mire qué tremendo. Son misterios que el Señor tiene para nosotros y jamás nadie llegará a conocer a menos que se rinda al Señor, que entregue su corazón a Él, va a encontrar estas maravillas que hay dentro de su palabra. Es maravilloso cuando entendemos esto. Él nos dice, Padre, ¿por qué tengo que hacer esto? Él no dijo eso, sino que toma ese lugar de aquel hombre o ser humano que estaba perdido para poder pagar ese precio que solamente era el único que lo podía pagar. No hay nadie más. Así que no te dejes engañar si te dicen que hay otros que te pueden ayudar para ser salvo. No, no hay. Solo hay un solo camino. Jesús lo dijo. San Juan 14, versículo 6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque ningún otro fue a pagar a la cruz del Calvario. Sencillamente fue Jesús el único que pudo ir a ese lugar. ¿Por qué? Porque Él era puro y santo. Dios no hubiera aceptado ni acepta ningún otro sacrificio de alguien que no hubiera sido como Jesús, que era puro y santo, sin pecado. Así que, amados hermanos, cuando nosotros vemos este sacrificio, necesitamos verdaderamente entender y rendirnos al Señor, no pasarlo por alto. Pero hay muchos, cuando usted les habla del Evangelio de Jesucristo, se enojan. En una de las clases anteriores le dije, y se lo voy a repetir, usted le puede hablar de cualquier religión a cualquier persona. En el momento que usted le habla de Jesucristo como su Señor y Salvador, tiene suerte, aunque la suerte no existe, pero será bendecido si no lo golpea. Pero déjeme decirle que cuando usted le habla de Cristo a alguien, se enojan. Y alguien dirá, pero ¿por qué se puede enojar? Si no lo está insultando, sencillamente le está diciendo que ese hombre llamado Jesús hizo un sacrificio en la cruz del Calvario para darle salvación a su vida. Y lo rechazan. ¿Por qué? Porque dentro del ser humano hay un espíritu que rechaza, que él sabe que un hombre llamado Jesús lo venció en la cruz del Calvario y por eso no quiere aceptarlo y lo rechaza. Pero no el ser humano, sino lo que está dentro. Por eso Jesús nos dice a nosotros que hay algunos espíritus que no salen sino es con oración y ayuno. A tú, hermano y hermana,
Si tienes familiares que no se han convertido al Señor, si tu papá o tu mamá no se ha convertido al Señor, necesitas rendirte ante Dios, humillándote en oración y ayuno, para que pueda romper esas ataduras que los tienen atados, para que pueda quitarle el Señor esas vendas que han sido puestas por el enemigo y no entiendan este evangelio maravilloso que se nos ha sido revelado a nosotros. Esa venda se quita cuando tú vienes a Cristo. El Espíritu Santo se encarga de hacer que ese espíritu inmundo que no te hacía entender la Escritura, ahora tú la entiendas. Eso lo dice en 2 de Corintios 4:4, porque el Dios de este siglo, dice, ha entenebrecido o ha cegado la mente o la vista del ser humano para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es Dios. Así que, hermanos, es importantísimo que cuando tú te rendiste al Señor y quieres ganar a tu familia para el reino de los cielos, hay que hacer un sacrificio. Y ese sacrificio es oración y ayuno. No hay otra forma, porque Dios va a ver la entrega tuya y te usa como intercesor. Te va a usar como el canal, como el puente que Él usará para llevar a tu familia a los pies de Cristo. Pero tú necesitas rendirte a Él. Ahora, Él lo hizo en la cruz del Calvario y Él, como dice el tema, Él se identifica con los pecadores. Y nosotros tenemos que identificarnos con Él entonces, porque Él vivió una vida santa. Nosotros tenemos que luchar para no pecar y mantenernos en santidad. Y que cuando nosotros oremos e intercedamos, entonces podamos ver el fruto esperado, que es la conversión de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros hermanos. Así que, amigos aún, necesitamos entender que Jesús nos dijo que hay géneros o espíritus inmundos que no salen si no es con oración y ayuno. A veces el problema es que no queremos pagar ese precio, pero hay que hacerlo. Si queremos ver días buenos a nuestra familia, tenemos que sacrificarnos nosotros. Y lo digo para la gloria de Dios. En mi familia, el 98% de mi familia le servimos al Señor. Hay un 2% que no quieren, pero sigo intercediendo por ellos. ¿Por qué? Porque un día los he de ver sirviéndoles al Señor. Amados, para concluir, es importante que entendamos que si Jesús fue desamparado por Dios para que usted y yo nunca estuviéramos desamparados. Mire este contraste. Dios Padre desamparó a su Hijo cuando estaba en la cruz del Calvario, pero esto fue para que usted y yo nunca estuviéramos desamparados. Hebreos 13, versículo 5. Mire lo que dice Hebreos 13, versículo 5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Una promesa del Señor. Yo lo creo. Hasta el día de hoy, después del 9 de mayo de 1980, que me convertí al Señor, nunca me dejó, ni me ha dejado, ni me dejará. Quien lo deja somos nosotros, pero Él está ahí para extenderte la mano cuando verdaderamente reconoces que le fallamos. Claro, todos le fallamos, pero bendito el Señor, que en su misericordia dice que su sangre nos limpia de todo pecado. Ahora, yo no le estoy diciendo que vaya a pecar, no, 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 no. Tenemos que luchar por no pecar, para mantenernos santos, sirviéndole al Señor. Pedro nos exhorta y bien fuerte dice que haciendo esto, dice, no damos lugar para pecar. Pero cuando dejamos de hacerlo, ¿cuál? Cuando dejamos de leer la palabra, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de ayunar, caemos en tentación. Claro, hoy tenemos un problema que no nos podemos reunir en los locales de la iglesia.
pero espero en mi Señor que pronto tendremos el local y estaremos reuniéndonos para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios y así mantenernos siempre delante de Él. Así que, amados, de nuevo leeré este versículo que quede grabado en nuestros corazones, capítulo 13, verso 5 de Hebreos. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Dios ha sido claro todo el tiempo, contentos con lo que tenéis ahora. Luego dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Esta es palabra del Señor. Esta no es mi palabra. Yo solo la leo y necesitamos entender que Él dice, Salvador, no te dejaré ni te desampararé. Y los podría nombrar a cada uno por nombre en particular, pero Él te está diciendo, fulano, yo te digo, te dice el Señor, a través de esta palabra que está plasmada en la Biblia, no te desampararé ni te dejaré. Estas son promesas que tenemos que hacer las nuestras y nuestra vida será diferente, nuestro caminar será diferente, nuestro acostar, nuestro levantar, seremos diferentes. Ya no seremos aquellos angustiados, aquellos desesperados. No, hermano, porque la paz que sobrepasa todo entendimiento nos cubre. Es verdad que estamos en medio de este problema, de este virus, pero tampoco no nos puede sacar ni hacernos desesperar. La gloria sea de nuestro Dios, que hasta hoy nos ha guardado. Pero hay muchos que aún siendo hijos de Dios como cristianos, se han infectado. Y algunos han tenido que partir con el Señor. Porque en el libro de la vida está escrito el día y la hora que nos va a tocar partir con Él. Yo no lo sé. Él es el único que lo sabe. Por eso, amados hermanos, la confianza que tenemos que tener en el Señor es esta. No te dejará ni te desamparará. Esta es la palabra del Señor. Así que tal vez te habías alejado del Señor, pero Él te dice en este día, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor. Eso lo dice en Isaías. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, dijo Jeremías. Él está ahí a las puertas. Si tú abres tu corazón y le dices, yo quiero servirte, te quiero recibir como mi Señor y Salvador, Él lo va a hacer, no importa en dónde estés. Él lo hace. ¿Por qué? Porque Él ve la sinceridad en tu corazón, en tu vida. Como yo un día lo hice. Hasta el día de hoy no me arrepiento de haberlo hecho. Así que, amados, vamos a orar para dar por terminado este estudio. Espero en el Señor que cada una de estas citas bíblicas que he traído en esta tarde sea de bendición a tu vida, que las hayas anotado y que aprendas un poquito más de cada uno de ellos. Ahí es Dios hablándonos a nosotros. Este último verso lo quise dejar hasta el final para que entiendas que en el momento que aún estaba en la cruz, declarando perdónalos porque no saben lo que hacen, diciéndole hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, y aún diciéndole a aquella mujer, mujer, he ahí tu hijo, estaba proveyendo, y ahora nos dice a nosotros, a través de esta palabra, que nunca nos dejará ni nunca nos desamparará. Padre, gracias por tu palabra. Ha sido dada a tu pueblo, Señor. Yo te pido, mi Dios, una bendición especial para cada uno de aquellos que se han conectado, Señor, y los que se han de conectar después. Padre Santo, tú los bendecirás conforme a tu misericordia y a tu bondad. Padre Santo, te pido en el nombre de Jesús que aquellos que han perdido seres queridos, mi Dios, que tú seas confortando sus corazones, poniendo paz, Señor, y amor en sus vidas, para que entendamos, mi Dios, que ya estaba escrito que todos aquellos que han partido ya tenían el día y la hora en que iban a estar delante de ti, Señor. Haznos entender esa sabiduría, Señor, porque nuestra mente es tan pequeña, mi Dios, que no entendemos, pero que tu paz venga sobre nuestras vidas y que tu amor nos cubra, mi Dios.
Así sea, Señor, toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde.